La revolución de 1952 se produce porque el presidente Mamerto Ruyagortia desconoce la victoria del MNR, representados por la coalición Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo, en 1951, lo desconoce y realiza el mamertazo, entregando el poder, la presidencia, a Hugo Vallivian. Es la razón por la que se produce la revolución de 1952. El MNR organiza un golpe de Estado y Antonio Selene, ministro de Estado de Hugo Vallivian, participa, pero después deserta. El 9 de abril se realiza la confrontación armada entre mineros y campesinos armados contra el ejército de Bolivia, que estaban encabezados, el ejército de Bolivia estaban dirigidos por el general Torres Ortiz, y los mineros y campesinos estaban dirigidos por Hernán Siles Suazo y Juan Lechín Oquendo y demás. Entonces los obreros y campesinos logran vencer al ejército el 11 de abril. Entre el 11 hasta el 15 de abril, Hernán Siles Suazo es presidente provisional. El 15 de abril llega Víctor Paz Estenssoro, que estaba exiliado en Argentina, Buenos Aires. Llega y realiza las siguientes medidas. La nacionalización de las minas el 31 de octubre. Y también se crea la Comibol. Esta nacionalización de las minas estadiza las empresas más importantes de Bolivia, Patiño, Hochschild y Aramayo, que estaban a manos de los varones del estaño. Pero esto produce una crisis económica, que es resuelta en el segundo gobierno del MNR, encabezado por Hernán Siles Suazo. Después se hace la reforma agraria el 2 de agosto de 1953. Pero esta reforma agraria, más que beneficiar a los campesinos, benefició a una pequeña parte, ya que la organización de los campesinos en sindicatos estaba subordinada a los intereses del MNR. Después se realiza la reforma educativa en 1955, que sí trata de educar a todos los campesinos indígenas del área rural, pero sin reconocer la cualidad cultural que tienen cada uno de esos grupos y también definir su singularidad. Después se pragmatiza el voto universal en 1956, pero también este voto universal estaba subordinado a los intereses del MNR. El MNR tenía la consigna una ideología de revolución, y en ese sentido la revolución no puede ser frenada y tiene que ser defendida. Es la razón por la que se crean milicias obreras y campesinas. Se cierra también en 1952 el colegio militar y se abre en 1953 con el nombre Gualberto Villarruel. El partido del MNR se había convertido en un partido hegemonizador en Bolivia. Y también había formado cárceles y había persecuciones políticas. El MNR era el verdugo de la Falange Socialista Boliviana. El MNR, más que beneficiar a las y los bolivianos, en mi opinión, de acuerdo a mi subjetividad, perjudicó a la nación boliviana, porque hubo muchos problemas económicos y el MNR buscaba la ayuda, la orientación económica de Estados Unidos. Y también en la coyuntura donde se produce la revolución boliviana, Estados Unidos era un país hegemonizador, así que el gobierno del MNR no podía hacer nada que solo ser un subordinado de los intereses de Estados Unidos. La ruptura del MNR se causa en sus divisiones de izquierda y derecha. Los de la izquierda buscando una transformación más radical y que sí represente los intereses genuinos del pueblo en base a sus sectores obreros, campesinos y demás, y la ala derecha, que eran los
pequeños o medianos terratenientes que después se convirtieron en grandes, y también partidarios afines a los intereses personales y también defendiendo los intereses de los extranjeros. La división del MNR se da porque Víctor Paz Estenssoro también era un personaje que controlaba todo, un personaje controlador, hegemonizador en el partido. La primera ruptura se da con Walter Guevara Arce, que crea el Partido Nacionalista Revolucionario Auténtico. Víctor Paz Estenssoro cambia la constitución en 1961 para reelegirse, y eso significa la caída del partido de manera total, porque en 1964, cuando es reelegido con su vicepresidente René Barrientos Ortuño, su mismo vicepresidente René Barrientos Ortuño le produce un golpe de estado que significa el fin del proceso revolucionario, o mal llamado revolucionario, que termina en 1964 el 4 de noviembre.